Sean todos muy bienvenidos, es un gozo, es un honor, es un gran privilegio, como siempre, el poder estar aquí junto a este equipo maravilloso para leerles la Biblia. Dios ha sido bueno con nosotros y lo seguirá haciendo y esperamos que lo sea también con todos y cada uno de ustedes. Hoy día vamos a leer 4 capítulos más del libro de 2 de Corintios y recuerda, ya estamos pronto a terminar este proyecto. Y los que nos han seguido desde el principio podrán decir, me leí toda la Biblia, pero ahí se acabó todo. No, vamos a volver a leerlo, ¿sí? Porque escrito está que hemos de meditar en la palabra todos los días, de día y de noche. Eso quiere decir que nunca debemos de apartar de nosotros la palabra de Dios. Todo lo que hagamos, todo lo que se ha dicho, debe de ser hecho siempre según la palabra de Dios. Y solamente así, y solamente entonces, lograremos pues que este mundo sea un mundo mejor. Así que antes de esperar cambiar el mundo, cambiemos nosotros. ¿Y cómo vamos a cambiar? A través del estudio de la palabra. Mientras más nos sumerjamos en la palabra, nos estaremos sumergiendo en la mente del autor de la palabra, que es Dios. Y los pensamientos de Dios son perfectos. Así que a empezar. ¿Qué vimos ayer? Ayer hablábamos sobre el perdón. Ayer también leíamos sobre la vida de Pablo y sus credenciales. Asimismo, leímos sobre el nuevo pacto y también vimos que estaba siendo aplastado en todos los frentes. ¿Qué vamos a leer hoy? Hoy día vamos a leer sobre un cuerpo nuevo y también vamos a leer sobre si alguien está en Cristo. También vamos a leer sobre la dureza del corazón. Vamos a leer sobre advertencias contra la idolatría y también vamos a leer sobre terminar lo que empezamos. Así que, sin más, vamos ante todo a orar. Amado Señor, te damos gracias. Tú eres maravilloso, tu palabra es perfecta y tu ciencia es exacta. Señor, ayúdanos mientras leemos la Biblia. Inspíranos, Señor, que en verdad podamos ser un instrumento útil y de precisión en tus manos. Padre Santo, estamos aquí confiando en que tú nos ayudarás. Oramos todo esto y te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Bueno, pues vamos a comenzar. 2 de Corintios capítulo 5. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en ese tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El misterio de la reconciliación.
Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros, porque el amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios capítulo 6. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos y en ayunos. En pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, a diestra y a siniestra. Por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo, como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Somos templo del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia?
¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios, capítulo 7. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Regocijo de Pablo al arrepentirse los corintios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarnos, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón, para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. Lleno estoy de consolación, sobreabundó de gozo en todas nuestras tribulaciones. Porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera, conflictos, de dentro, temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque aunque os contriste con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo, os contristó. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios. ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido conformado su espíritu por todos vosotros.
Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Segunda de Corintios capítulo 8. La ofrenda para los santos. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vosotros amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros, con su pobreza, fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora pues, llevad a cabo el hacerlo, para que como estuvieseis prontos a creer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez. Sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo,
y para demostrar vuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias, y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Segunda de Corintios, capítulo 9. Cuanto a la ministración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. como está escrito. Repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abundancia en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta ministración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Una vez más le damos gracias a Dios por su bondad, por su misericordia, por todo ese amor que siempre tiene para con nosotros, que a través de la lectura de la Biblia
nos permite encontrar esos ejemplos, esos super ejemplos de lo que realmente hemos de ser cada uno de nosotros en todo lo que nos toca hacer en esta vida. Y hoy día vamos a reflexionar sobre algo de lo que muy poco se habla y a lo que la gente a veces es muy sensible. Hoy día vamos a hablar, a ver rápidamente vamos a nuestra actividad para hoy. Esto es 2 Corintios capítulo 8. ¿Qué te enseñó este texto sobre compartir? Ajá. ¿Qué puedes incorporar en tu vida diaria? Después de haber leído 2 Corintios capítulo 8, que por supuesto nos enseña sobre la acción de compartir, ¿qué puedes incorporar de todo ello en tu diario caminar, en tu diario vivir, en tu día a día? Acuérdense que nosotros estamos aquí para aprender de todo aquello que la Biblia nos ha registrado ahí en cada uno de estos capítulos y versículos que diariamente leemos para nuestra propia, nuestro propio beneficio, nuestro crecimiento como cristianos, como personas, individuos que sumamos a este mundo. Todo lo que encontramos ahí es para que se convierta en un valor añadido para nuestras vidas. Y a través de ello, pues, ser nosotros eso que el mundo necesita. Gente que sume, gente que multiplique. Porque recuerden, el mundo en el que estamos, hasta a veces los que se dicen cristianos restan y dividen. Dios nos libre, Dios nos guarde, Dios nos cuide de caer en ese tipo de categoría. Acuérdate siempre que cristiano es aquel que es como Cristo, no aquel que solo lo profesa de la boca para afuera, ¿sí? De algo nos sirve la palabra de Dios. Que si todos aquellos que fracasaron en lo que fracasaron, cayeron y cayeron bien hondo porque simplemente se alejaron de hacer y de cumplir lo que Dios les mandó que hiciesen. Acuérdate tú que todo lo que está escrito en la Biblia son los pensamientos de bien para cada uno de nosotros. Acuérdate también que la Biblia está escrita en lenguaje antiguo y no es fácil comprender todo lo que allí se registra. Incluso a veces nosotros mientras leemos no terminamos de comprender qué es lenguaje antiguo y a veces le pasamos por encima y no nos quedamos un rato a observar que con debida delicadeza se debe de pronunciar cada palabra ahí, porque, oiga, para que se entienda, ha de hacerse así. Bueno, ¿qué aprendemos? ¿Qué hemos aprendido hoy acerca del dar, del compartir, del dar con generosidad? ¿Qué hemos aprendido hoy? Bueno, por sobre todo, acuérdense todos ustedes que desde 1 Corintios capítulo 16, Pablo está anunciándole a los corintios acerca de una gran colecta que se está haciendo para los hermanos en Jerusalén. Acuérdense eso ante todo. Esto no tiene nada que ver con que mira que ahí no existen los diezmos, que ahí no existe el diezmo, que eso es antibíblico. Para nada, señores. La Biblia no ha venido a ser sino que a ser exaltada. La palabra de Dios que tú conocías en el Antiguo Testamento hoy día ha venido a ser exaltada. Apenas ayer o anteayer leíamos a Pablo anunciando que cada uno que predica el Evangelio debe de vivir del Evangelio. Así que ténganlo siempre presente. Y aunque Pablo a veces ponía de su propia parte, digo yo, usaba o hacía uso de su habilidad natural en cuanto a la construcción de carpas, no significa que él estaba exento de vivir del Evangelio, porque eso era algo que Pablo tenía bien presente y que todavía se seguía haciendo aún en los días de la iglesia neotestamentaria. Así que si a pesar de eso no lo ves en la Biblia, es porque simplemente no lo quieres ver. Aquí
de la gran ofrenda que se está pidiendo que se recoja desde 1 Corintios, les digo que eso se está anunciando, que todos los servicios procuren traer de poco en poco y procuren juntar y reunir para que cuando él llegase, él pudiese llevar esa ofrenda a los hermanos en Jerusalén. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Y aquí Pablo no se queda corto al contar de que personas como por ejemplo los de Macedonia, las iglesias de Macedonia, eran personas demasiado generosas. Y Pablo no quiere aquí hacer sobresalir que eran generosos solamente o que daban demasiado, sino que Pablo quiere que tú, y que tú, y que tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y tú, y todos los que están ahí, sepan que los macedonios ante todo eran personas demasiado pobres, que si tú te pones a ver la historia universal, la pobreza de los macedonios se debe a que los romanos tomaron la mayor parte de su riqueza cuando conquistaron la tierra que era la patria de Alejandro Magno. Así que los macedonios, por naturaleza, habían sido pues arrasados y dejados en completa pobreza. Pero a pesar de eso, eran personas demasiado generosas, quienes no querían estar sin ser parte de la bendición y a veces daban más que los que tenían, mucho, ¿ve? Y eso no era algo que partía de su competencia o el ánimo de competir el uno con el otro, sino que era algo que salía de su corazón, era algo propio, era algo que salía con alegría, ¿ve? Es algo que Dios nos deja saber bien claramente cuando ustedes van leyendo y avanzando a través de todo 2 Corintios capítulo 8, ¿sí? Pablo dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Fíjense lo que está diciendo, personas que quizás no podían a veces ni siquiera suplir para comer un pedacito de carne en el almuerzo, pedían a Pablo que no tomase eso en cuenta y que les dejase participar para poder ayudar con la necesidad de los santos en Jerusalén, que estaban ahora siendo perseguidos, estaban ahora siendo masacrados, estaban ahora siendo martirizados. Eso es, oiga, algo digno de elogiar. Así que no importa que tú seas rico o que tú seas pobre. Si Dios pone ese deseo de dar, tú has de hacerlo, porque Dios mira el corazón, pues, que es generoso. Dios le gusta el corazón alegre. No quedemos por obligación, dice Pablo, den con gozo, den con voluntad. ¿Ve? Dice Pablo en el versículo 7, dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. O sea, oigan, no se queden cortos, Corintios, no se queden cortos. Si ellos que son pobres están dando aún más de lo que da el más rico de ustedes, entonces, Corintios, no se queden cortos, no se queden cortos. En nuestra vida hemos conocido a personas que de verdad, teniendo, no dan ni siquiera la ofrenda ni el diezmo, y aquellos que de verdad se esfuerzan y a veces 10 veces más que cualquiera, son los primeros en ofrendar y los primeros en diezmar. Y con gozo en el corazón, y Dios los bendice, Dios los multiplica, les da su debida recompensa, multiplicada siempre. Dios no falla. Recuerda que él mismo dijo, yo no soy deudor de nadie. Así que nadie podrá decir, yo enriquecí a Dios. Nadie, ni siquiera Abraham, nadie pudo tener ese privilegio porque Dios los bendecía. Dios los bendecía. Ellos hacían algo para Dios, Dios los bendecía. Y ese mismo Dios es nuestro Dios. Y sin necesidad de recurrir a ese tipo de prácticas modernas, de hacer pactos, esos son cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Hemos leído junto con nuestro equipo toda la Biblia y estamos pronto a terminar y no hemos encontrado nada de eso. Nada de eso que hoy día se vende
como si fuera el evangelio verdadero, el evangelio cristocéntrico o la palabra pura de Dios. No es así. Eso no está por ningún lugar, ¿sí? El diezmar, el ofrendar, claro, eso es bíblico, pero siempre con la disposición en el corazón, ¿sí? En el versículo 9 dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Ve? Pablo en el versículo 13 dice, pero no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Ve? Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más y el que poco no tuvo menos. Y así Él nos deja saber sobre la urgente necesidad que tenemos todos nosotros de volver a ser como realmente es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Acuérdense que la mayoría hoy simplemente es un remedio de lo que debería de ser ese hombre de verdad lleno del Espíritu de Dios, nacido de nuevo, ¿sí? Un hombre que está ahora mismo a la estatura del varón perfecto. Acuérdense todos ustedes que si las cosas están como están y todo está aparentemente de cabeza y sin control y como que no tuviese gobierno y cada quien hiciese lo que mejor le pareciese, es un cuadro perfecto y paralelo de lo que estaba pasando en el libro de los jueces, donde la mayoría de personas hacía lo que mejor le pareciere, porque para ellos pareciese que no tenían rey, pero el Rey de Reyes estaba ahí, como está con nosotros hoy aquí, y al que ni siquiera le prestamos la debida atención, porque hace rato hemos rechazado su palabra, pero hoy día te estamos diciendo a ti, a ti, a ti, a ti, a ti, a ti y a ti, que no lo hagas, que Él está aquí y que voltees a verle, que voltees a prestarle atención, que voltees a darle honra y adoración. Así que ya sabes, si este programa está siendo de bendición para tu vida, considera hacer una ofrenda. Aquí tienes Yape, aquí tienes Plin y aquí tienes número de cuenta. Si acaso necesitas el código de cuenta interbancario, ahí también está. Recuerda siempre es el BCP. Y si acaso también quieres ofrendar, pero no quieres que sepamos quién eres para que no haya ningún tipo de quizás malentendido, digo yo, en el tema de la comunicación, no te preocupes, hazlo con todo tu corazón, mantén tu paz, mantén tu anonimato y hazlo a través de la cuenta. Ahí lo que va a aparecer es tu ofrenda, pero no tu nombre. Pero Dios, que está en los cielos y lo ve todo, Él sí sabe quién eres y Él te va a bendecir en grande, grande, grandísima manera, como lo ha enseñado Pablo hoy aquí, ¿sí? Bueno, entonces también tienes PayPal, si acaso nos estás escuchando del extranjero, tenemos otras formas también para que tú participes de esto y es a través del comentario. Escríbenos en los comentarios cómo te gustaría hacernos llegar tu ofrenda, pero aquí mismo en la caja de descripción del video vas a encontrar información útil si acaso quieres usar lo que se conoce como la transferencia interbancaria internacional. Aquí mismito en la descripción del video. Bueno, se nos fue el tiempo. No queda tiempo para más, sino que para invitarte a que vuelvas mañana. Dios nos ayude y recuerda ahora por nosotros. Nosotros estamos orando por ti. Y hacemos esto porque te amamos, ¿sí? Los amamos a todos. Recuerda siempre ora por nosotros. Entonces no queda tiempo para más. Dios nos mantenga salvo, Dios nos mantenga saludables. Paz y bendiciones.